¿Y si te dijera que todo ese esfuerzo de primavera, de estar trasplantando y manipulando tus delicados semilleros de pimiento, es en realidad una pérdida de tiempo y energía? ¿Qué me dirías si pudieras simplemente sembrar la semilla y olvidarte de los trasplantes hasta el día de la cosecha? Suena a sueño imposible para cualquier horticultor, ¿verdad? Pero hoy vamos a convertir ese sueño en realidad. Te voy a mostrar un método único para obtener una cosecha espectacular de pimientos, sin lastimar a tus plantas con cambios innecesarios de maceta. Quédate hasta el final del video y descubrirás un truco sencillo que no solo te ahorrará muchísimo trabajo, sino que te dará una cosecha que será la envidia de todos tus vecinos. Prepárate, porque hoy comienza la revolución en tu huerto. Hablemos con total sinceridad. Durante años nos han enseñado que el repicado y el trasplante son rituales sagrados para el cultivo del pimiento. Nos decían que esto estimulaba las raíces y hacía que la planta creciera más robusta. Y algo de razón tienen, pero solo si hablamos de técnicas tradicionales donde docenas de plantas crecen apretujadas en un solo cajón. En esas condiciones, el trasplante es un mal necesario para que cada planta tenga una oportunidad. Pero, ¿a qué precio? Cada trasplante supone un estrés enorme para el pimiento. Sus raíces más finas se rompen y la planta detiene su crecimiento durante 1 o 2 semanas para intentar recuperarse. Gasta su valiosa energía en sobrevivir, en lugar de usarla para desarrollar hojas y frutos. Nosotros te proponemos un camino diferente. No crear un problema para luego tener que resolverlo heroicamente. Nuestro método se basa en la filosofía de la mínima intervención y el máximo confort para la planta desde su primer día de vida. Empecemos desmintiendo el mito principal. Sin el repicado, la raíz del pimiento será débil. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el pimiento desarrolla de forma natural una raíz pivotante que busca crecer hacia lo profundo. Al realizar el repicado, solemos dañar o incluso cortar esa raíz central, forzando a la planta a desarrollar un sistema radicular superficial y ramificado. Ahora, imaginen qué pasa si sembramos la semilla directamente en un recipiente grande. La raíz central baja libremente hasta el fondo, explorando todo el volumen del sustrato. Esto le permite absorber agua y nutrientes de las capas más profundas, volviendo a la planta mucho más fuerte y resistente a la sequía. No tiene que gastar energía recuperándose del estrés de un trasplante. Desde el primer día crece en su propio hogar, con todo a su favor. El resultado es una raíz natural y perfectamente equilibrada, que será el motor de una planta robusta y una cosecha espectacular. No es un simple truco, es un enfoque mucho más lógico y fiel a la naturaleza. Si comparamos las raíces de una planta que pasó por el repicado con una que no, la diferencia es, sencillamente, abismal. La clave de nuestro método reside en elegir las semillas adecuadas. No todas las variedades responden igual de bien a este sistema de cultivo sin esfuerzo. Buscamos auténticos campeones, plantas con un gran vigor, resistencia natural a las enfermedades y, sobre todo, una estructura compacta y robusta. Fíjate en las variedades clásicas o en híbridos modernos que destaquen por ser rústicos y resistentes al estrés. Lo ideal son los pimientos de ciclo temprano o medio, ya que aseguran una buena cosecha incluso en climas con veranos cortos. Evita las variedades exóticas o demasiado caprichosas que exigen una atención constante. Antes de comprar, lee con atención la descripción del paquete. No queremos plantas gigantes que se desparramen por todo el huerto, sino atletas, compactos y fuertes. Variedades como Bogatyr, Lastochka, Podarok Moldovi o híbridos como el Claudio F1 funcionan de maravilla. Su gran ventaja es que crecen con fuerza desde el principio, no requieren podas complicadas y no se enferman ante el primer contratiempo. El tiempo es, a la vez, nuestro mejor aliado y nuestro mayor desafío. Cuando utilizamos el método de siembra directa, sin trasplantes intermedios, no hay margen de error con las fechas. Si siembras demasiado pronto, para cuando llegue el momento de pasar la planta a su lugar definitivo, ya sea el huerto o el balcón, ésta se habrá estirado demasiado y empezará a sufrir por la falta de espacio. Por el contrario, si te retrasas, simplemente no tendrás tiempo de disfrutar de una buena cosecha. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto?
La fórmula es muy sencilla. Identifica la fecha en la que suelen terminar las heladas en tu región. Por lo general, esto ocurre a finales de mayo o principios de junio. A partir de ese día, cuenta hacia atrás unos 60 o 70 días. Esa será tu fecha ideal para sembrar. Por ejemplo, si planeas plantar el 1 de junio, lo ideal es sembrar a finales de marzo. Ese es el tiempo justo para que el pimiento crezca como un plantín fuerte y robusto, listo para florecer, pero sin haber envejecido en la maceta. Te recomiendo llevar un diario de cultivo para ajustar los tiempos el próximo año si fuera necesario. Recuerda siempre que es preferible una planta joven y vigorosa a una vieja y debilitada. Las plantas jóvenes se adaptan al cambio con mucha más fuerza y rapidez. Hablemos ahora de los cimientos de nuestra futura cosecha, el suelo. Como nuestro pimiento va a vivir en la misma maceta durante todo su ciclo, el sustrato no solo debe ser nutritivo, tiene que ser extraordinario, esponjoso, aireado y con buena capacidad para retener la humedad. Olvídate de usar tierra común del jardín. Lo que buscamos es el sustrato perfecto. Aquí tienes una receta que nunca falla. Toma 2 partes de un sustrato de turba de buena calidad, de esos que vienen preparados específicamente para tomates y pimientos. Añade una parte de humus de lombriz, que es un abono orgánico concentrado que irá liberando nutrientes poco a poco. Después, agrega una parte de algún material que aporte soltura, como perlita o vermiculita. Estos componentes evitarán que la tierra se apelmace, permitirán que las raíces respiren y absorberán el exceso de agua para entregarla cuando la planta la necesite. El toque final. Por cada 10 litros de esta mezcla, añade una taza de ceniza de madera. Es una fuente fantástica de potasio, fósforo y microelementos, y además ayuda a equilibrar el pH del suelo. Mézclalo todo a conciencia. El resultado debe ser una tierra ligera, suave y muy suelta. No escatimes en la calidad de los ingredientes. Piensa que es una inversión a largo plazo para asegurar la salud y la abundancia de tu cosecha. Si vamos a saltarnos el trasplante, tenemos que convertir la cuna y la habitación juvenil de nuestro pimiento en un solo apartamento tipo estudio, bien espacioso. Elegir el recipiente adecuado es ya la mitad del éxito. Olvídate de los vasitos desechables y de las bandejas pequeñas. Necesitamos un espacio donde la planta se sienta cómoda desde que brota la semilla hasta que cosechemos el último fruto. ¿Cuál es el tamaño ideal? El mínimo son 5 litros por planta. Pero si de verdad quieres una montaña de pimientos, no escatimes y busca algo de 7, o mejor aún, 10 litros. Pueden ser macetas grandes, cubos o incluso bolsas de cultivo resistentes. El requisito fundamental es que tengan agujeros de drenaje bien grandes en el fondo. El estancamiento de agua es fatal para el pimiento. Sus raíces se pudren en un abrir y cerrar de ojos. Si el recipiente no tiene agujeros o son muy pequeños, no te dé pereza y hazlos tú mismo con un taladro o un clavo caliente. En cuanto al material, puede ser plástico o cerámica, eso no es tan relevante. Sin embargo, ten en cuenta que las macetas oscuras se calientan demasiado bajo el sol, y en las de barro, el agua se evapora mucho más rápido. La opción ganadora es, sin duda, una maceta de plástico de color claro y con la capacidad suficiente. Ya tenemos una base de tierra excelente, pero para convertirla en un auténtico restaurante de lujo para nuestros pimientos, vamos a añadir un par de ingredientes secretos. El primero es la micorriza. No te dejes asustar por el nombre. En realidad, son hongos beneficiosos que se alían con las raíces de la planta. Crean una red inmensa que multiplica por 100 la capacidad de absorción del sistema radicular. Con la micorriza, la planta aprovecha mucho mejor el agua y los nutrientes, especialmente el fósforo, volviéndose más resistente a la sequía y a las enfermedades. Puedes encontrarla en cualquier centro de jardinería. Viene en polvo, y solo hay que mezclarla con el sustrato al momento de plantar, siguiendo las instrucciones del envase. El segundo ingrediente clave es un abono granulado de liberación prolongada, por ejemplo, uno a base de estiércol de caballo o de gallina. Colócalo en el tercio inferior de la maceta. Las raíces llegarán a esta reserva justo cuando la planta necesite un refuerzo de energía para la floración y el cuajado de los frutos. Estos 2 sencillos complementos
transformarán tu sustrato en un ecosistema autosuficiente que cuidará de tus plantas durante los próximos meses. Nuestra técnica de siembra tiene algunos detalles importantes. El objetivo es colocar la semilla de manera que brote lo antes posible y sin complicaciones. Primero, llenamos nuestra maceta con el sustrato ya preparado, dejando unos 3 o 4 centímetros libres antes de llegar al borde. Presiona la tierra suavemente con la palma de la mano. Esto evitará que el suelo se hunda tras el primer riego. Ahora, riega bien el sustrato con agua templada que haya reposado previamente. Deja que el agua se absorba por completo. En el centro de la maceta, coloca 2 o 3 semillas de pimiento. ¿Por qué varias? Es nuestra garantía. Si brota una, perfecto. Pero si salen varias, simplemente cortaremos con cuidado los brotes más débiles a ras de suelo, dejando solo el más fuerte. Es muy importante no arrancarlos nunca de raíz para no dañar al brote que queremos conservar. Y ahora, el paso clave: la profundidad. Cubre las semillas con una capa de tierra suelta de no más de 1 centímetro de grosor. Si las plantas muy profundo, tardarán mucho en salir, y si quedan demasiado arriba, podrían secarse. Para terminar, humedece un poco la superficie con un pulverizador y cubre el recipiente con film transparente o una bolsa de plástico. Tras la siembra, nuestra misión principal es recrear un auténtico paraíso tropical para que las semillas sientan que es hora de despertar. Para lograrlo, cubrimos la maceta con film transparente, lo que genera un efecto invernadero. La humedad se evapora, se condensa en el plástico y regresa a la tierra, manteniendo un nivel de hidratación constante. Ahora, debemos colocar nuestro semillero en el lugar más cálido de la casa. La temperatura ideal para que el pimiento germine está entre los 25 y 28 grados. Un punto clave: en esta fase, las semillas no necesitan luz. Por eso, puedes poner la maceta sin problema sobre un armario de la cocina, cerca de la calefacción o en un suelo radiante. Eso sí, vigila que no haga un calor excesivo para que las semillas no se lleguen a cocer. Una vez al día, retira el film entre 5 y 10 minutos para que la tierra respire y se elimine el exceso de condensación. Así evitaremos que aparezca moho. Por lo demás, toca tener paciencia. Dependiendo de la variedad y de la frescura de la semilla, los primeros brotes empezarán a asomar en 7, 10 o incluso 14 días. Y aquí está ese momento mágico. El primer brote asoma de la tierra. Esta es la señal para ponernos manos a la obra. A partir de ahora, nuestra pequeña planta necesita luz, y mucha. Es algo vital. Lo primero es retirar el plástico protector y llevar la maceta a la ventana más iluminada, preferiblemente orientada al sur. Si el sol no es suficiente, algo muy común al principio de la primavera, una lámpara de cultivo será imprescindible. Reforzar la luz durante las primeras 3 o 4 semanas es la clave para que el brote crezca fuerte y compacto, evitando que se estire y se debilite. Coloca la lámpara a unos 15 o 20 centímetros sobre la planta y asegúrate de que reciba entre 12 y 14 horas de luz al día. Al mismo tiempo, conviene bajar un poco la temperatura. Lo ideal es mantener unos 20 o 22 grados durante el día y entre 16 y 18 por la noche. Este contraste térmico evitará que la planta se espigue y ayudará a que las raíces se desarrollen con fuerza. Estamos en una etapa crucial. De estos cuidados depende el futuro de nuestro pimiento. Todos los que tenemos huerto conocemos bien el término climatización. Por lo general, es un proceso agotador. Saca las plantas al balcón, mételas de nuevo, por la mañana afuera, por la noche adentro, y así durante semanas. Pero nosotros hemos elegido el camino fácil, así que vamos a hacerlo al estilo perezoso. Como nuestra planta está en una maceta con bastante tierra, es mucho más resistente a los cambios de temperatura que esas que crecen en vasitos pequeños. En cuanto el clima se estabilice y tengamos al menos 10 o 12 grados durante el día, simplemente empezamos a abrir la ventana unos minutos. Poco a poco, aumentamos el tiempo de ventilación. Así, la planta se irá acostumbrando al aire fresco, a la brisa y a las variaciones naturales de temperatura sin moverse de su sitio, sin choques térmicos ni cambios bruscos. Después de una semana o 10 días, ya podrás dejarla en el balcón un par de horas y más adelante, todo el día. Esta adaptación gradual
Hará que nuestro pimiento crezca fuerte y esté listo para la vida en el exterior o en el invernadero, ahorrándote todo ese ajetreo innecesario. Regar pimientos en macetas grandes tiene su truco. De hecho, es casi un arte. La regla de oro es sencilla. Siempre es mejor que le falte un poco de agua a que le sobre. Ten en cuenta que un gran volumen de tierra tarda mucho más en secarse que un envase pequeño, así que olvídate de regar por sistema todos los días. ¿Cómo saber cuándo ha llegado el momento? Muy fácil. Hunde el dedo unos 2 o 3 centímetros en la tierra. Si notas que está seca, adelante, riega. Pero si aún está húmeda, dale un par de días más de margen. Cuando lo hagas, riega con generosidad hasta que todo el sustrato se empape bien y el exceso de agua salga por los orificios de drenaje. Para eso están. Un detalle vital. Usa siempre agua reposada y a temperatura ambiente. El agua fría directamente del grifo puede provocarle un shock térmico a las raíces. Y muy importante, después de regar, asegúrate de vaciar el agua sobrante del plato. Si dejas la maceta encharcada, las raíces se acabarán pudriendo. Por último, un pequeño consejo de experto. Remueve de vez en cuando la capa superficial de la tierra. Esto evita que se forme una costra y permite que las raíces respiren mejor. A esta técnica se le llama riego en seco, y para el pimiento es tan importante como el agua misma. Aunque preparamos el suelo con buenos nutrientes, el pimiento es un cultivo muy exigente, casi glotón, especialmente durante su crecimiento activo. Por eso, los abonados son fundamentales. ¿Cuándo debemos aplicar la primera dosis? La clave está en observar la planta. En cuanto aparezcan las primeras 2 o 3 hojas verdaderas, sin contar los cotiledones, que son esas 2 hojitas iniciales, es momento de empezar. En esta etapa, el pimiento necesita nitrógeno para desarrollar su follaje, pero el nitrógeno puro podría hacer que la planta se estire demasiado y se debilite. Lo ideal es usar un fertilizante equilibrado, con una fórmula de tipo triple 20, 20-20-20, que contenga nitrógeno, fósforo y potasio a partes iguales. Te recomiendo usar un fertilizante líquido para semilleros, pero aplicando solo la mitad de la dosis que indica el fabricante. Recuerda que las raíces jóvenes son muy sensibles y el exceso de minerales podría quemarlas fácilmente. Un consejo vital: abona siempre sobre el suelo húmedo. Lo ideal es hacerlo al día siguiente del riego habitual. De esta forma, protegemos las raíces más tiernas de posibles quemaduras. La siguiente aplicación será en unas 2 o 3 semanas, ajustándonos siempre a las necesidades que muestre nuestra planta. Muchos principiantes se asustan a la hora de podar sus plantas de pimiento por culpa de términos complejos como el desnatado o el aclarado. Pero no te compliques. Nuestro objetivo no es crear una planta de exposición, sino obtener la máxima cosecha con el mínimo esfuerzo. Lo primero que debes hacer es retirar la famosa flor de la corona. Es ese primer capullo que aparece justo en la primera bifurcación del tallo. ¿Por qué hay que quitarla? Porque consume muchísima energía y si la dejas, puede frenar el desarrollo de toda la planta. Simplemente, pellízcala con cuidado para eliminarla. Lo segundo es vigilar los brotes que crecen por debajo de esa primera división. Debes limpiar todas las hojas y tallos laterales que veas en la parte inferior del tronco. Solo sirven para apelmazar la planta y robarle nutrientes. En cambio, todo lo que crezca por encima de la bifurcación lo dejaremos intacto. La planta formará por sí sola 2 o 3 ramas principales fuertes, que es donde se concentrará la gran cosecha. Por último, retira de vez en cuando las hojas bajas que se pongan amarillas. Este sencillo paso de limpiar la base del tronco asegurará una buena ventilación y hará que toda la savia de la planta suba con fuerza hacia los frutos. Más vale prevenir que curar. Este dicho se aplica perfectamente a nuestros pimientos. Siempre es más fácil evitar una enfermedad que intentar combatirla cuando ya estamos perdiendo la cosecha. Gracias a que nuestras plantas crecen desde el principio en un sustrato sano y aireado, y se ahorran el estrés del trasplante, su inmunidad ya es bastante alta. Pero nunca está de más echarles una mano. Cada 2 o 3 semanas, te recomiendo pulverizar las matas con fungicidas biológicos. Son productos a base de bacterias y hongos beneficiosos, como el fitosporín o la trichoderma.
Son totalmente inofensivos para las personas y los insectos útiles, pero detienen en seco el avance de patógenos como el mildiu, el oidio o la podredumbre. Solo tienes que diluir el producto según las instrucciones y rociar bien las hojas por ambos lados. Otro truco muy eficaz es espolvorear un poco de ceniza de madera en la base del tallo y sobre la tierra después de cada riego. La ceniza crea un ambiente alcalino que los hongos no soportan y, además, sirve como un excelente refuerzo de potasio. Estos sencillos pasos apenas te quitarán unos minutos, pero asegurarán la salud de tus plantas durante toda la temporada. Incluso los pimientos más sanos pueden atraer a visitantes inesperados. Las plagas, el pulgón, la araña roja y la mosca blanca pueden causar estragos, especialmente en invernaderos o balcones. Pero no hace falta recurrir a químicos agresivos. Después de todo, estos pimientos son para nuestro propio consumo. Existen muchísimos remedios caseros que son seguros y efectivos. Para combatir el pulgón, por ejemplo, el agua con jabón funciona de maravilla. Solo necesitas una cucharada de jabón potásico o jabón neutro líquido por cada litro de agua. Pulveriza bien las zonas afectadas y verás el cambio. Por otro lado, la araña roja odia la humedad. Pulverizar las plantas con agua limpia con frecuencia, haciendo hincapié en el envés de las hojas, es suficiente para frenar su avance. También puedes preparar infusiones de ajo, de cáscara de cebolla o incluso de chile picante. Si la plaga se descontrola, lo mejor es usar insecticidas biológicos. Estos actúan de forma selectiva, no se acumulan en el fruto y tienen un periodo de seguridad muy corto. Lo más importante es que revises tus plantas con regularidad. Detectar el problema a tiempo te permitirá solucionarlo fácilmente y con el mínimo esfuerzo. A medida que nuestra planta de pimiento cobre fuerza y empiece a cargarse de frutos, surgirá un nuevo desafío. Bajo el peso de la cosecha, las ramas más finas podrían quebrarse fácilmente. Perder una rama con 5 o 6 pimientos en pleno crecimiento es algo que nadie quiere. Así que es fundamental anticiparse y preparar un buen soporte. El método más sencillo es usar las clásicas cañas de bambú o soportes específicos para plantas de interior. Introduce la vara en la tierra con mucho cuidado de no dañar las raíces y, dejando un lazo holgado, sujeta el tallo principal con un cordel suave, rafia o clips de jardinería. Conforme los pimientos crezcan y ganen peso, es posible que también necesites asegurar las ramas laterales más cargadas. Un consejo importante: no aprietes demasiado las ataduras. El tallo seguirá engrosando, y una presión excesiva podría estrangularlo y dañarlo. Si cultivas varias plantas en línea, por ejemplo en una jardinera alargada, puedes crear una estructura horizontal con varios niveles de alambre o cordel para apoyar las ramas. Esto no solo evitará roturas, sino que mejorará la iluminación y la ventilación de la planta, lo cual es clave para prevenir la aparición de enfermedades. Llegamos a la etapa más emocionante del cultivo: la floración. Nuestro objetivo ahora no es solo que la planta se llene de flores, sino lograr que cada una de ellas cuaje y se convierta en fruto. ¿Cómo podemos ayudarla? En primer lugar, desde que asoman los primeros capullos, el pimiento necesita un refuerzo nutricional, especialmente de fósforo y potasio. En este momento, es fundamental reducir el nitrógeno para evitar que la planta se envicie, es decir, que gaste toda su energía en crear follaje verde en lugar de producir frutos. Lo ideal es usar monofosfato de potasio o fertilizantes diseñados específicamente para la etapa de floración y fructificación. En segundo lugar, existe un pequeño truco para estimular el proceso: realizar una aplicación foliar con ácido bórico. Basta con diluir de 1 a 2 gramos en 10 litros de agua. Esto mejora notablemente la formación del polen y el cuajado de los frutos, además de ayudar a la planta a absorber mejor otros nutrientes. Eso sí, recuerda aplicar esta mezcla siempre al atardecer o en días nublados para evitar que el sol queme las hojas. Con estos sencillos pasos, te asegurarás de que tu cosecha de pimientos alcance su máximo potencial. Ya aparecieron las flores, ¿pero se convertirán realmente en pimientos? Si tu planta está al aire libre, el viento y los insectos se encargarán de la polinización. Pero si la tienes en un balcón cerrado o en un invernadero donde el aire no circula,
puede que necesite un pequeño empujoncito. El pimiento es una planta autopolinizante, lo que significa que tiene ambos sexos en la misma flor, pero para que el polen pase de los estambres al pistilo, hace falta al menos una ligera vibración. El truco más sencillo es agitar suavemente las ramas con flores de vez en cuando, preferiblemente en días soleados. Hazlo con delicadeza para no dañarlas. También puedes usar un pincel de cerdas suaves para hacer cosquillas con cuidado a cada flor, moviendo el polen de una a otra. Esto garantiza prácticamente al 100% que se formen los frutos. Por último, no descuides la humedad ambiental. Un aire demasiado seco y caluroso puede volver el polen estéril, mientras que el exceso de humedad puede hacer que se apelmace. Una buena ventilación y pulverizar un poco de agua alrededor de la planta ayudarán a crear el clima perfecto para asegurar tu cosecha. Y por fin ha llegado el momento más esperado, la cosecha. Pero cuidado, que incluso en este punto hay sus trucos. ¿Sabes cómo recolectar los pimientos correctamente para motivar a la planta a seguir produciendo? En primer lugar, nunca los arranques ni los retuerzas, ya que las ramas son muy frágiles y podrías dañarlas. Lo mejor es usar unas tijeras de podar o un cuchillo bien afilado para cortar el fruto junto con su tallo. En segundo lugar, no esperes a que todos los pimientos maduren por completo en la mata. Lo ideal es ir retirando los frutos cuando alcanzan la llamada madurez técnica. Esto es cuando ya tienen su tamaño definitivo, pero aún no han cambiado de color al rojo, amarillo o naranja. No te preocupes. Estos pimientos terminarán de madurar perfectamente en casa, por ejemplo, en el alféizar de una ventana. Para la planta, retirar un fruto es como darle una señal. Hay sitio libre. Es hora de sacar pimientos nuevos. Esta recolección constante alarga mucho la temporada y aumenta considerablemente el rendimiento total de la planta. Eso sí, siempre puedes dejar algunos de los ejemplares más bonitos en la mata hasta que maduren del todo. Así disfrutarás al máximo de su sabor y aroma, y además podrás guardar tus propias semillas para el año que viene. Cuando la temporada llega a su fin y ya has cosechado los últimos pimientos, no te apresures a tirar la planta. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué funcionó bien y qué podrías mejorar el próximo año? Analiza los resultados. ¿Cuántos frutos dio cada planta? ¿Hubo señales de enfermedades o falta de nutrientes? Tal vez una maceta más grande o un sustrato diferente habrían marcado la diferencia. Anota tus observaciones, porque esta experiencia vale oro. Quizás descubras que una variedad se adaptó mejor a tu entorno o que debiste aplicar el boro un poco antes. Si cultivas en balcón, puedes intentar que las plantas más fuertes sobrevivan al invierno. Para lograrlo, dales una poda drástica dejando unos 10 o 15 centímetros de tallo y llévalas a un lugar fresco y luminoso, reduciendo el riego al mínimo. En primavera, despertarán y te darán una cosecha mucho antes que cualquier planta cultivada desde semilla. Nuestro método relajado no es una regla estricta, sino un proceso creativo que puedes adaptar y perfeccionar cada año para obtener resultados cada vez más increíbles. Bien, hagamos un resumen. Hemos visto todo el proceso, desde una pequeña semilla hasta conseguir una cosecha increíble de pimientos aromáticos, y todo sin hacer ni un solo trasplante. Nos saltamos ese paso tan pesado de andar moviendo los brotes, y en su lugar elegimos desde el principio macetas amplias y un sustrato bien nutrido. Les dimos a nuestros pimientos una vida tranquila en un solo hogar, evitándoles el estrés y permitiendo que enfoquen toda su energía en crecer y dar frutos. Pero lo más importante es que demostramos que tener un huerto no tiene por qué ser un trabajo agotador, sino todo un placer. Este método te ahorra semanas de esfuerzo y muchísimas horas que solemos perder cuidando plantones delicados. El resultado salta a la vista. Plantas fuertes, sanas y cargaditas de pimientos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si les gusta este enfoque perezoso, pero inteligente, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos trucos de jardinería. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han probado a cultivar algo sin trasplantes? Compartan su experiencia, sus éxitos o incluso sus fallos en los comentarios. Me encantará leerlos.